El día de hoy le presentaremos el reporte nacional de coronavirus, las cifras, los números, los casos confirmados y defunciones. Dice la Secretaría de Economía y del Trabajo que apenas se han perdido 4,000 empleos por la pandemia del COVID. Un dato preocupante se está ofreciendo por parte de los administradores de los panteones. Las inhumaciones han crecido 300% en la capital chiapaneca. Se está fortaleciendo por parte del gobierno que encabeza Rutilio Escandón Cadenas acciones contra el dengue con la entrega de vehículos, insumos y también equipamiento. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este miércoles 22 de julio del 2020, con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. Alejandro Moguel, muy buenos días. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Del otro lado de la pantalla, también con el gusto de siempre, mi compañero Carlos César, el día de hoy retomando un asunto que ya parece había quedado en el olvido, y como los bloqueos carreteros, los normalistas resurgen con agresiones y actos vandálicos. Buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, muy buenos días. Volvieron a salir, ojalá, y lo deseamos de todo corazón, que no se hayan contagiado de COVID-19. Más adelante vamos a regresar contigo para abordar el tema del día. Voy de lleno entonces a lo que obedece al tema del reporte nacional con relación a los datos más importantes que usted debe de saber de la pandemia. Mire, estamos ya en la República Mexicana con 356,000 casos, 356,255 personas se han enfermado de coronavirus, de acuerdo con el resumen que comparte el gobierno federal. Lamentablemente también hay 82,866 personas más que son sospechosas de coronavirus, y el dato más preocupante es que 40,400 personas han muerto y México se ubica ya como uno de los países con mayor defunción en esta pandemia. Bien, la Secretaría de Salud del Gobierno de Chiapas reportó que en las recientes horas hasta ayer se habían registrado 48 casos nuevos de contagios. Son los registros oficiales que tiene precisamente la Secretaría de Salud en todo el estado. De todos ellos, nos van dando cuenta todos los días, pero en números acumulados nos dicen que hay enfermos ahorita 660 ambulatorios, 176 hospitalizados estables, 203 hospitalizados graves, 86 hospitalizados graves intubados, y desafortunadamente han fallecido hasta este momento, en números acumulados, 404 personas, esto en el estado de Chiapas. Los números de contagios acumulados hasta ayer se contabilizaban en 5,028 casos. Insisto, reportes oficiales de la Secretaría de Salud de Chiapas. Y bueno, según la información que están dando a conocer las autoridades, aunque todavía estamos en semáforo naranja y eso implica un alto riesgo por la pandemia, hay un 79% de disponibilidad de camas con ventiladores. Al día 148 de la pandemia de coronavirus COVID-19, Chiapas registra una disponibilidad de camas para hospitalización general del 66% y una ocupación del 44%, ubicándose en el lugar 11 a nivel nacional de mayor a menor bajo este indicador. En cuanto a disponibilidad de camas con ventilador volumétrico para pacientes muy graves que requieren respiración asistida, el estado registra el 79% con un 21% de ocupación, colocándose en el número 4 de mayor a menor, esto según la Secretaría de Salud Federal. De acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado, hasta este 21 de julio tienen un registro de 465 pacientes hospitalizados, de los cuales 176 se reportan como estables, 203 en estado grave y 86 muy graves intubados.
Por otro lado, reporta que la entidad alcanzó los 5.028 casos acumulados y 404 defunciones, además de 3.499 pacientes ya están recuperados y 660 siguen en tratamiento ambulatorio. Específicamente para las últimas 24 horas, la dependencia dio a conocer que como resultado de las muestras procesadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, se confirmaron 48 casos nuevos y 5 decesos. Los casos recientes se registraron de la siguiente manera por municipios: Tuxtla Gutiérrez 22, Tapachula 10, Ocosucuautla 5, Ibochil, Cacahuatán, Chiapa de Corzo, Chapilla, Comitán, Escuintla, Jitotol, Tecpatán, Tuxtla Chico, Venustiano Carranza y Villacomaltitlán, un caso cada uno. Se trata de 27 hombres y 21 mujeres, entre ellos un menor de edad. En cuanto a las defunciones, se trata de una mujer de 78 años de Tuxtla Gutiérrez, un hombre de 45 años de Arriaga, un hombre de 38 años de la capital chiapaneca, una mujer de 76 años de Huixtla y una mujer de 47 años de Huehuetán. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Nos reporta el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que ha iniciado con la segunda entrega gratuita de cubrebocas entre la población tuxtleca. Estas acciones incluyen también una campaña de sensibilización para que los ciudadanos usen cubrebocas cuando salen a la calle. Dentro del marco del semáforo epidemiológico naranja del que está Chiapas, las autoridades de Tuxtla Gutiérrez comenzaron la segunda jornada de sensibilización del uso del cubrebocas, dentro del cual se entregaron 8,000 mascarillas que se suman a los 20,000 que se dieron dentro de la primera campaña. La titular de la Secretaría de Salud Municipal, Guadalupe Alfaro Cebadúa, destacó que también repartieron un mayor número de gacetas informativas para el hecho de que se enteren sobre el buen uso de este aditamento para cuidar de la salud y evitar la propagación del coronavirus, ya que de acuerdo a diversos estudios y recomendaciones de organismos internacionales, portar el cubreboca controlaría la pandemia en menor tiempo. Diversas dependencias municipales iniciaron desde las 6 de la mañana del día de ayer con la entrega de estas en las diversas paradas de transporte público, en colonias, desde la convivencia infantil hasta Plaza Sol, mercados públicos del centro de la ciudad y la calzada de Terán, principalmente en donde existe mayor movilización de personas. Asimismo, las brigadas visitaron establecimientos para concientizar a los propietarios a mantener los protocolos sanitarios para su operatividad, así como para prevenir los contagios entre el personal y sus clientes. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Vamos a más información. Una de las situaciones preocupantes del tema de la pandemia y el confinamiento tiene que ver con la salud emocional. Se va a trabajar también en este tema. Jornadas largas y exhaustivas, sumado al equipo de protección que deben usar en el área hospitalaria por la naturaleza del virus, que los priva de sus sentidos, de moverse con toda libertad e incluso de ir al baño, es lo que han tenido que enfrentar los trabajadores de salud de las clínicas COVID en el Estado. Por estas razones, el área de salud mental de la Secretaría de Salud del Estado desarrolló una investigación para analizar el impacto de la pandemia en los trabajadores de salud a mediano y largo plazo, con el fin de trabajar en estrategias que permitan brindarles atención oportuna. Como proyecto piloto, esta se desarrolló con trabajadores de salud de la clínica COVID Poliforum, indicó la psicóloga clínica Sadi Ruiz Samayoa de la clínica San Agustín, serie de propuestas para aplicarlas en todo el estado. Mencionó que por lo general la prioridad es conocer la enfermedad y por supuesto atender a los pacientes, dejando a un lado de los trabajadores de los hospitales que también son vulnerables no solo de contraer el virus, sino de toda la carga emocional y física que conlleva hacerse cargo del problema. La investigación fue dirigida al personal médico, paramédico, enfermería, limpieza y seguridad, ya que todos los trabajadores de la clínica están sometidos a cierto grado de riesgo respecto al coronavirus y con ello al estrés emocional. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. En este semáforo naranja que nos dijeron ya se empezó a aplicar en Chiapas desde el reciente lunes, pareciera un resorte para que la gente saliera a las calles, a pesar de que se les dijo que pues no solamente tenía que hacerse en acciones que fueran convenientes, pero el resto todavía tenemos que ser muy cuidadosos.
Por esta razón, pues ya se ha visto mucha más gente transportándose de un lado a otro y eso ha obligado a las autoridades del transporte a reforzar sus campañas de sanitización en las unidades de transporte público para evitar contagios. Tras la determinación de que Chiapas volvió al naranja dentro del semáforo epidemiológico, reanudando actividades comerciales, el flujo de personas ha incrementado en la ciudad, por lo que ante este panorama se observó el día de ayer la sanitización express de unidades de transporte para frenar los contagios. Sin embargo, la medida fue exclusivamente para taxis a quienes les rociaban una solución al interior de los automóviles, ya que según son los de mejor acceso, dejando de lado a los colectivos a quienes únicamente el personal de la Secretaría de Transporte y Movilidad revisaba que llevan el cupo máximo de 8 personas, pero sin sanitizarlos. Ante los contagios que continúan en Chiapas, sobre todo en Tuxtla Gutiérrez, es de destacar que el sistema de transporte son los que tienen mayor contacto con personas, volviéndose un foco de infección importante, por lo que su desinfección es de gran importancia. La Secretaría de Transporte en Chiapas expuso en sus redes sociales que, siguiendo las medidas de prevención emitidas por autoridades de salud en el estado, personal mantiene puntos para la supervisión y sanitización de unidades de servicio de transporte en la capital chiapaneca ante la emergencia por COVID-19. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Le cuento rápidamente sobre el trabajo que está haciendo la autoridad por el tema del dengue, que también es otra enfermedad mortal. Mire, le comento que con la entrega de vehículos, insumos y equipamiento, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el fortalecimiento al programa de dengue y otros arbovirus, donde resaltó que a pesar de la contingencia por el coronavirus, Chiapas no está desatendiendo la lucha para prevenir y disminuir la incidencia de enfermedades provocadas por insectos vectores como el dengue, el zika o el chikungunya. Desde la colina universitaria de la Universidad Autónoma de Chiapas, junto al secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos, el mandatario dio el banderazo de salida a las unidades luego de reconocer a las y los brigadistas que recorrerán la entidad a fin de realizar acciones de prevención, información y fumigación que contribuyan pues al control de estas enfermedades. Cuando vean a estos héroes o heroínas, dijo el gobernador, recíbanlos con cariño porque trabajan con fuerza, energía e inteligencia para que no nos enfermemos. La Secretaría de Economía y del Trabajo de Chiapas dice que tiene registrados a más de 4,000 empleos perdidos durante el transcurso de la pandemia. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Economía y del Trabajo del Estado, durante los meses que se han suspendido los servicios considerados no esenciales derivados de la pandemia del coronavirus COVID-19, se han perdido más de 4,000 empleos, afectando seriamente la economía de las familias. Sin embargo, según información del Instituto Mexicano del Seguro Social, de abril a mayo registró la baja de 6,975 fuentes de trabajo y 359 desafiliaciones de patrones, siendo los sectores con más empleos perdidos el agropecuario, servicios, comercio y transporte. Con base a dicho panorama, la diputada Aide Ocampo Olvera, presidenta de la Comisión de Trabajo y Provisión Social del Congreso del Estado, comentó que la emergencia sanitaria que se está viviendo a nivel local y global representa un gran reto, no solo en el aspecto de la salud, sino también en lo económico. Destacó que el gobierno del Estado, a través de créditos coordinados con Nacional Financiera, sumado a otras acciones, ha trabajado en estrategias para reactivar la economía del Estado, pero es importante que todas las instituciones se suman ante la precaria situación. Por ello, el Congreso del Estado, a través de la comisión que preside, trabajó en un plan de acción dirigido a los micros y pequeños empresarios. Se trata de un programa de capacitación y herramientas comerciales para la nueva normalidad. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Mire, este dato que le voy a compartir es preocupante y quizás es un poco el reflejo también de lo que ocurrió con la pandemia en su punto más álgido, donde había contagios y en consecuencia desafortunadamente también defunciones. Creció en los panteones de Tuxtla Gutiérrez un 300% todas las actividades que implicaron las inhumaciones. Durante el punto más álgido de la pandemia por COVID-19, la demanda de inhumaciones o sepelios crecieron hasta en un 300%, pasando históricamente de 180 fallecimientos mensuales a 500 personas muertas durante la crisis sanitaria, sobre todo en el mes de junio y lo que se ha registrado de julio.
Dentro de este contexto, el director de Mercados y Panteones, Ericel Sánchez Álvarez, externó que tras iniciar la pandemia se notó un incremento gradual pero constante después de abril hasta llegar a los meses más críticos por la pandemia. Desde entonces, aseveró el funcionario municipal que no han parado ya que la pandemia los obligó a seguir trabajando para seguir brindando la atención a la ciudadanía que ha perdido algún familiar, ya sea por alguna enfermedad, accidente o bien que se infectó del coronavirus. Pese a que los índices han disminuido, dijo que continúan con la misma fuerza de trabajo que se desarrolló durante la pandemia, pero lo que sí confirmó es que están saturados en lo que respecta al Panteón Alterno en el Jardín San Marcos, en donde pudieron otorgar algunos espacios para personas de escasos recursos, ya que en el Panteón Municipal Viejo definitivamente no existen espacios. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Regresamos de nueva cuenta con nuestro compañero Carlos César. El tema a discutir hoy, pues es la actividad que han venido realizando en los últimos días los normalistas, que aunque siempre se deslindan de estos actos vandálicos, el último, digamos, importante que tuvimos ocurrió en las instalaciones de la Secretaría de Educación. Buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, nuevamente los saludo. Ya nos habíamos olvidado que existían estos muchachos, que existía la normal Mactomaxá en Tuxtla Gutiérrez, aunque no tiene razón de ser aquí en la capital, pero más adelante voy a comentar otro aspecto de esa situación. Se reaparecieron el lunes estos muchachos y cuando tienen algún interés, lo primero que hacen es cerrar las vías de comunicación y afectar a terceros. Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactomaxá, una vez más, tomaron el lunes el libramiento norte poniente de Tuxtla Gutiérrez, afectando a terceros con el cierre de esa vía de comunicación y la pinta de unidades vehiculares de empresas privadas. El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, había dicho que el gobierno del Estado no actuará bajo ninguna presión para aplicar de manera presencial el examen de nuevo ingreso a la Escuela Normal Rural Mactomaxá, porque se estaría arriesgando la salud y la vida de la población estudiantil y académica. También dijo que la autoridad educativa está en disposición de aplicar este proceso de admisión hasta que se normalice la situación de salud pública que se vive, de acuerdo a las indicaciones que las Secretarías de Salud Federal y Estatal determinen. Se lo repito, dijo el secretario general de Gobierno que las autoridades educativas están a disposición de aplicar este proceso de admisión hasta que se normalice, o sea, el examen será aplicado hasta que se normalice la situación de salud pública que se vive en el Estado. Bueno, pues ayer ya cambiaron las cosas. El propio Brito Mazariegos y autoridades educativas se reunieron con los integrantes del Comité Ejecutivo Estudiantil de la Mactomaxá, donde analizaron fechas y protocolos de salud a seguir en el proceso de entrega de fichas y la aplicación de exámenes a los aspirantes al ciclo escolar 2020-2021, donde solo los exhortó a ser jóvenes responsables, no poner en riesgo la vida de la comunidad estudiantil y acatar lo que las autoridades de salud indiquen por la pandemia que vivimos en Chiapas. Los representantes de la Secretaría de Educación explicaron que la plataforma para la entrega de fichas estará disponible de forma inmediata después de una capacitación para dar paso al examen de admisión. El Comité Directivo Estudiantil y directivos escolares asumieron la corresponsabilidad solicitando el acompañamiento de la Secretaría de Salud del Estado en este proceso y desde hoy miércoles, iniciará con los protocolos de desinfección y fumigación de las instalaciones de la escuela y todos contentos. La pregunta es ¿por qué las partes no optaron por todo esto en lugar de que terceros resultaran afectados con las manifestaciones de lunes? ¿Por qué no se les aplica el Estado de Derecho a los estudiantes normalistas que cometen actos vandálicos para obtener lo que quieren? ¿Quién va a pagar los daños causados a los vehículos de las empresas afectadas? Son más las preguntas que las respuestas, Alejandro. Así es, Carlos César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Efectivamente, decías, ya nos habíamos olvidado un poco de estas acciones porque
anteriormente, sobre todo en el sexenio pasado, pues a cada rato, ¿no? 2 o 3 veces a la semana lo hacían. Si no lo hacían aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues venían los de la Jacinto Canec y en la carretera San Cristóbal también, hacían algún tipo de manifestaciones. Yo creo que eso ha tenido que ver con también un cambio de conducta del gobierno del estado. Los gobiernos anteriores eran muy tolerantes, permisibles de que estuvieran haciendo lo que quisieran estos muchachos, y ahorita pues al inicio de esta administración hubo un poquito de mano dura, o más bien hubo aplicación de la ley o intentos de aplicación de la ley que frenaron un poco la actitud violenta de estos muchachos, en primer lugar. Segundo lugar, recordemos que pues el presidente López Obrador casi derogó totalmente la reforma educativa del sexenio pasado, que los obligaba a ellos a ser un poquito más estrictos en sus formatos de ingreso y de ganarse una plaza para maestros, ¿no? Entonces, pues tal vez eso los tranquilizó un poco, pero estamos viendo que están volviendo a las mismas de antes. Es el modus operandi que han usado siempre, es su costumbre ejercer presión de manera violenta, violentando también derechos de terceros y básicamente para que se les cumplan sus caprichos y sus deseos en forma unilateral. Esos caprichos que casi siempre rondan en estar buscando que todas las cosas que hagan las hagan de manera fácil. Ellos siempre se han querido considerar como un bloque aparte de todos los demás estudiantes que hay alrededor del mundo, pudiéramos decir, ¿no? Porque todos tienen la obligación de presentar exámenes, todos tienen para ingresar a una institución, todos tienen la obligación de presentar un examen para ganarse un puesto de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos lo han querido hacer de manera fácil, han logrado sus caprichos o muchos de sus caprichos en los sexenios anteriores, porque los gobiernos anteriores eran muy permisivos, como decía yo, ¿verdad? Hay que recordar que antes eran plazas automáticas, pues sí, era muy fácil, ¿no? Salías de la escuela, te asignaban un lugar y ya te ibas a trabajar, órale, pues, y todos los demás pues tenemos que jugárnoslas con otros mecanismos rigurosos que se nos impone la norma. Después también recordemos que hubo presiones, y con justa razón, de los licenciados en pedagogía de otras instituciones educativas, pues que también reclamaban un espacio y con justo derecho lo estaban reclamando, y por ahí se trató de equilibrar la situación, pero no lo pudieron hacer. Ahora, pues quieren exámenes a modo, todo lo que hace la autoridad no lo quieren respetar, quieren hacerlo bajo sus puntos de vista, bajo sus propios intereses, y eso verdaderamente no se vale. Confiamos en que las autoridades pues van a seguir insistiendo en que estos muchachos respeten las normas existentes, respeten las leyes, respeten los derechos de terceros. Está muy claro, decía yo al inicio de mi plática, que los gobiernos actuales, tanto el federal como el estatal, pues les han abierto las puertas para que platiquen, para que presenten todas sus inconformidades, para que se las vayan resolviendo en la medida de lo posible, porque no es posible, es imposible decirles sí a todo, eso no es posible. Claro. Entonces, confiamos en que las autoridades van a seguir de manera muy estricta exigiendo que se cumplan las normas para que estos muchachos poco a poco vayan entrando en razón y se sometan al régimen de normas en las que vivimos todos, Adolfo. Sí, Alejandro, Carlos César, en este caso también es importante señalar y partir del punto en que cualquier grupo, no solamente los normalistas, cualquier grupo, cualquier persona tiene todo el derecho de manifestarse. Es un derecho establecido en la misma Constitución, sin que esto signifique, por supuesto, transgredir el derecho que tenemos otras personas, y uno de ellos es el libre tránsito. Aquí va a ser fundamental
que el gobierno entienda esta situación en el sentido de que los normalistas pueden salir a las calles como lo han hecho históricamente desde el tema de Ayotzinapa, ¿no? Que cada determinada fecha salen a marchar a las calles, hacen un mitin político y se retiran. Eso está bien, está perfecto, es bueno incluso para el tema de la democracia, para hacer contrapeso. Lo que no está bueno es nada más alcanzar un conejo bus, bajar a la gente, ordenarle al chofer que se dé vuelta, atravesar el conejo bus en la capital, en el centro de Tuxtla Gutiérrez, e impedir el libre tránsito a la gente que nada tiene que ver con estos conflictos. Ya también debemos entender y precisar, Carlos César, Alejandro, la parte de que una cosa es que intervenga la policía, porque los normalistas se han escudado en que si hacen algo y llega la policía es un acto de represión. No va por ahí. Yo creo que ese concepto también de los normalistas tiene ya que desaparecer. Tienen que olvidar que esta parte que ellos hacen de protestar, de pintar, de realizar actos vandálicos no es nada revolucionario, nada tiene de revolucionario este tipo de situaciones, y va a ser importante que la actual administración, la 4T, no permita el chantaje ni de los normalistas, ni de los maestros, ni de organizaciones sociales, porque ha sido la queja administración tras administración. ¿Qué quiere la gente? Y si no, que salgan a las calles las autoridades, no más bloqueos, no más actos vandálicos, no más escenas que generen pánico. Por supuesto que genera pánico ver un autobús incendiándose en el centro de Tuxtla Gutiérrez, un edificio de la Secretaría de Educación incendiándose, y resulta después que nadie es culpable, resulta que solo son presuntos normalistas, resulta que nunca hay detenidos, y ese también es el problema, Carlos César. Así es, tienes mucha razón, Adolfo, Alejandro, amable auditorio. Eso les iba yo a preguntar y a preguntarme. Díganme ustedes, ¿cuántos normalistas han sido detenidos por los actos vandálicos? En cambio, cuando la policía interviene para meter orden, lo acusan de represora. Y pregunten a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuántos elementos han sido lesionados y cuántos elementos están en el amate precisamente por eso. O sea, las cuentas no son parejas. Yo tengo otros datos, dijera cierto personaje. Pero estos actos vandálicos, afectación de terceros, cierre de vías de comunicación, particulares que pasan en ese momento por ahí, el comercio organizado, el conejo bus, son los principales afectados de estas manifestaciones de los estudiantes de la rural Mactomaxá. Estas escuelas normales rurales en México surgen hace ya muchos años con el propósito de ayudar a los hijos de campesinos pobres. Es un internado en donde se dedican a estudiar y a producir sus propios alimentos. Tuxtla Gutiérrez, aunque tiene 4 o 5 ejidos, pues la mayoría de los ejidos ya casi no producen maíz, frijol, cacahuate, que es lo tradicional, más se dedican a las hortalizas y a las frutas, y ya de manera familiar, no para la comercialización, o muy poco comercialización en los mercados. ¿Y qué pasaría si de Tuxtla Gutiérrez se cambiara a una parte, a la normal rural Mactomaxá, para que no sigan causando desmanes, en una zona en donde tengan un amplio terreno estos muchachos y puedan producir sus propios alimentos? Si son hijos de campesinos, saben trabajar la tierra, producen sus propios alimentos, generan economía, porque además la producción podrían venderlo, y las instalaciones actuales de la Escuela Normal Rural Mactomaxá podría servir para implementar otras carreras en esa institución, y así se acabaría el problema que tiene Tuxtla Gutiérrez, la ciudadanía, el comercio, el conejo bus y los particulares, Adolfo, Alejandro. Sí, por ahí deberían empezar, ¿verdad? Por la aplicación de la ley. Todo está escrito en la ley, todo lo que ellos hacen es claramente violatorio al derecho de las personas, de las terceras personas, ¿verdad? Lo que acá hay es causar destrozos en bienes de particulares, de empresas, incluso de oficinas gubernamentales. Todo ya está escrito, pues solamente las autoridades tienen que ser un poco más rigurosas para obligarlos a que respeten la ley. Y por el otro lado, estamos viendo que se les está ofreciendo diálogo, que se les está dando opciones, pero como decía antes, no se les puede decir sí a todo. Sí, y yo cerraría nada más diciendo que ya deben cambiar la dinámica también los normalistas. Una cosa es pedir y otra cosa es chantajear a la autoridad.
Ojalá que no haya plaza directa para ellos, porque esto también deja en desventaja, como lo decía hace unos instantes Alejandro, a todos los que tienen la misma o mejor formación que un estudiante normalista. No es una justificante estudiar en una normal para decir que están mejor preparados que otras personas que llevan carreras afines. Ojalá ya no veamos más problemas, ya no queremos más problemas, Carlos César, ya no queremos hablar de actos vandálicos, y tampoco es crucificar a los normalistas, no, pero tampoco y en ningún sentido son mártires. Carlos César, pues algún comentario final. Sí, reforzar lo que usted decía, la autoridad tiene que cambiar su postura ante los estudiantes de la normal rural Mactomazán. Una cosa es que seas estudiante y otra cosa es que seas vándalo, y aplicar el Estado de Derecho para que no se siga perjudicando a la ciudadanía y el comercio organizado de la capital. Perfecto. Carlos César, abrazo, buenos días. Buenos días, Adolfo, Alejandro, buenos días, amable auditorio, hasta mañana. Bien, este tema que vamos a escuchar a continuación está bastante vinculado con el que estábamos platicando en el tema del día y tiene que ver con los bloqueos carreteros que constantemente realizan grupos de campesinos o algún otro grupo social que ande por ahí, que se sienta no resueltos sus problemas. Bueno, pues las autoridades actuales ojalá encontraran alguna fórmula para tratar de inhibir esos bloqueos carreteros porque le hacen mucho daño a Chiapas. Pero pues un cálculo por ahí muy superficial, pero bastante exacto porque lo hemos vivido recientemente, es de que si ese fenómeno no se logra controlar en este sexenio, se estarían cumpliendo 18 años consecutivos de estar sufriendo bloqueos carreteros en distintas partes de Chiapas. Si las autoridades estatales no logran frenar los bloqueos que se realizan de forma permanente en diferentes tramos carreteros, con la justificante de que los pobladores no son atendidos por parte de los funcionarios gubernamentales, Chiapas cumpliría al cierre de esta administración 18 años consecutivos con estas formas de protestar para la obtención de un beneficio social. Así lo enfatizó Sismondi Esparza Flores, coordinador de la Mesa de Seguridad Turística del sector empresarial. Entrevistado sobre el tema, manifestó que este sector se ha visto sorprendido de lo que ocurre de nueva cuenta en la entidad con esta forma de manifestación, pero al gremio le está lloviendo sobre mojado, considerando todo lo generado en cuanto a daño se refiere a la economía local por estas acciones y por la misma pandemia. Si esto sigue igual, remarcó el líder empresarial, será el tercer sexenio donde esta pesadilla de los bloqueos se vuelve un cuento de nunca acabar, y manifestó que las pruebas y evidencias son contundentes en este tema. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Otro de los problemas también que todavía sigue aquejando al estado de Chiapas tiene que ver con las agresiones y particularmente con los feminicidios. Hasta el mes de mayo, 12 ayuntamientos, 12 zonas, 12 municipios concentraban el foco rojo por la muerte violenta de mujeres. De acuerdo con el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres en Chiapas, son 12 los municipios que concentran un foco rojo por la cantidad de personas asesinadas en razón de género en lo que va de este 2020. Adicional a estos números se suman 47 reportes de mujeres desaparecidas y afortunadamente 27 fueron localizadas. En el último informe emitido sobre el tema se contabilizaron 15 muertes violentas de mujeres. De estas estadísticas se desprende que 4 fueron confirmadas como feminicidios, 4 homicidios, 3 suicidios, 4 posibles feminicidios y 8 más en grados de tentativa, datos que obedecen exclusivamente al mes de mayo. No obstante, es importante señalar que en este mes, según el mismo observatorio, Acapetagua, Cintalapa, Coapilla, Comitán, La Concordia, Frontera Comalapa, Huehuetán, Metapa, Ocosocuautla, Suchiate, Tapachula, Tonalá y Villaflores concentraron los municipios como foco rojo.
rojo. No obstante, otras fuentes tienen información similar. Por ejemplo, la plataforma alertadegenerochiapas.org.mx detalla que en lo que va de este 2020 se han asesinado a 14 mujeres y se han catalogado como feminicidios en 13 indagatorias, siendo enero y mayo los meses que se reportaron la mayor cantidad de casos. En lo que respecta a los instrumentos, el arma blanca ocupó el primer lugar. En segundo aparecieron los objetos contundentes. Es importante señalar que en este 2020 la mayoría de las víctimas fueron menores de edad, pero también se registraron crímenes en contra de mujeres de 18 y hasta los 60 años. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. En las recientes horas, la Fiscalía General del Estado de Chiapas nos informó del rescate de 23 menores de edad que eran explotados laboralmente allá en San Cristóbal de las Casas. Bueno, pues ahorita una organización civil está opinando de que la crisis económica que estamos viviendo agudiza aún más ese tipo de explotación infantil. Después de que la Fiscalía General del Estado anunciara el desmantelamiento de una red de trata de personas en San Cristóbal de las Casas, la fundadora de la organización Iniciativas Feministas, Karen Diane, explicó que la crisis económica es un factor que influye de manera importante para aumentar la explotación infantil a través de grupos criminales y de las mismas familias, debido a que viven en la pobreza y estas personas no consiguen recursos para subsistir de manera lícita. Por esta razón, dijo, es común observar que en la mayoría de los semáforos que tiene Tuxtla Gutiérrez o el estado, están niños y niñas que tienen una edad escolar y que deberían estar al resguardo de los padres, pero están trabajando y es algo que alguien sostiene esas prácticas. Es importante señalar que la Fiscalía informó este lunes que 23 infantes fueron rescatados en San Cristóbal de las Casas y que eran obligados a vender artesanías. Sobre esto último, la activista manifestó que los trabajos de investigación se deben ir a fondo para deslindar responsabilidades y no proteger a nadie. Inclusive detalló que en las comunidades originarias las familias viven en la pobreza extrema. El único recurso que tienen es emigrar a las ciudades y en estos espacios el comercio informal es la única opción. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Desde hace unas semanas comenzó el tema de la anidación de por lo menos 3 de las 8 especies de tortugas marinas que existen en el mundo y que afortunadamente vienen al estado de Chiapas. Esa es la buena noticia. La mala es que desafortunadamente con esto incrementa también el tema del tráfico de los huevos de tortuga. Inclusive la Fiscalía General de la República ha comenzado ya con las detenciones. Le comparto la siguiente información y es que la Fiscalía General de la República, a través de su delegación en Chiapas, inició una carpeta de investigación en contra de una persona por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la biodiversidad en la modalidad de transporte de huevos de tortuga o golfina. Elementos de la policía adscritos a la subsede en Arriaga se trasladaron al tramo carretero Arriaga-Tapanatepec, a 500 metros de la caseta fitosanitaria El Paraíso, para realizar revisiones a vehículos particulares y de otros servicios públicos. En el lugar observaron un autobús de pasajeros que circulaba del estado de Oaxaca en dirección a Arriaga, al que le marcaron el paso para hacer una inspección de rutina. En la revisión se encontró en el maletero 3 cajas de cartón cerradas con mecate y al abrirlas pues se descubrió que contenían huevos de tortuga, por lo que de inmediato se preguntó entre los pasajeros quién era el propietario de dichas cajas, lo que al contabilizarlos dio un promedio de 2,850 huevos de tortuga. Una persona de nombre José fue puesta a disposición de la autoridad, los huevos trasladados al campamento Tortuga Marina de Puerto Arista, que se ubica allá en Tonalá. Siempre ha sido difícil la reconciliación entre las comunidades indígenas de Chiapas. A cada rato nos enteramos de que hay enfrentamiento entre sus propios pobladores. El más reciente de ellos nos lo reportan allá en Oxchuc y casi siempre ocurre por diferencias políticas, como en este caso. A eso de las 10 de la mañana de ayer arribaron personas de la comunidad de Yanchenijá
para realizar denuncias a las autoridades municipales de Ochuc respecto a detonaciones de arma de fuego y agresiones con cohetes en contra de habitantes de esa comunidad. Afortunadamente no hubo heridos en esa confrontación contra dos grupos rivales. Dicha agresión fue orquestada por personas de la comunidad El Mash del mismo municipio. La molestia fue derivada de que se entregarían apoyos en esas comunidades de las cuales la comunidad del Mash no fue beneficiada debido a sus diferencias políticas. Es importante de que las autoridades estatales y federales exhorten a las autoridades municipales para que los apoyos y proyectos destinados para las comunidades indígenas se les reparta a todos por igual y sin diferencia alguna, para evitar descontentos sociales y dejar a un lado las diferencias de credos e ideologías políticas. Es una nota de nuestro compañero Moisés Lorenzo. Todo esto ocurrió allá en Ochuc. Pues aquí en la capital chiapaneca, como se dice en el argot, no cantamos mal la ranchera. Se desató una balacera que dejó una persona muerta y una herida. Le comparto la información de mi compañero Ulises López. Una persona muerta y otra gravemente herida dejó como saldo una balacera suscitada en la colonia Evolución Política, ubicada en la parte alta de Patria Nueva y colindante con la 27 de febrero, aquí en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con los datos obtenidos, el hecho fue registrado alrededor de las 6 de la tarde con 35 minutos sobre la avenida Samuel León Brindis, esquina con la calle Héroes de Chapultepec. Los elementos de la policía, en coordinación con la estatal, arribaron a este punto y de inmediato solicitaron el apoyo de las unidades de emergencia. Minutos después llegaron elementos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a una persona que pues estaba básicamente sobre el camino de terracería y presentaba pues 9 disparos de arma de fuego. Tras brindarle la asistencia prehospitalaria, confirmaron su deceso y esto lo informaron a las fuerzas del orden. Además, otra persona también que había sido baleada fue trasladada en un vehículo particular por sus propios familiares al hospital Gilberto Gómez Maza para recibir asistencia médica. Bien, un migrante realizó una acción pues característica para hacerse notar de un asunto que estaba pidiendo. Veamos. Exactamente. Bajo el argumento de que no era atendido y no se agilizaban sus trámites ante el Instituto Nacional de Migración, un hondureño subió a una antena de radiocomunicación en el puente internacional Rodolfo Robles y amenazaba con lanzarse de esa misma antena. El extranjero acudió a la dependencia federal a verificar el avance de los trámites de regulación de su estancia. Sin embargo, le negaron la atención, por lo que, como una medida de protesta, subió a la losa del edificio y de ahí a la antena dependiente de aduanas. Personal de Protección Civil y de la Policía Municipal de Ciudad Hidalgo intervinieron y con un megáfono convencieron al centroamericano para que descendiera de ese lugar, con el compromiso de que la autoridad migratoria atendería sus peticiones. Al bajar de ese lugar fue trasladado al centro de salud para su atención, mientras que las autoridades migratorias se comprometieron a que agilizarían su procedimiento. De nueva cuenta también mi compañero Víctor Sánchez nos presenta otra información. Esto, un suceso digamos lamentable. Un niño se ahogó allá en Suchiate. Le comparto la información y es que buzos de la Armada de México y de Protección Civil localizaron el cuerpo sin vida de una menor que falleció ahogada en una poza del río Suchiate. Fue a la altura del ejido Ignacio Zaragoza del municipio de Frontera Hidalgo, en donde una niña de 10 años fue jalada por un remolino en una poza y ya no pudo salir. Ante ello, sus padres, con domicilio en Ciudad Hidalgo, pidieron el auxilio de las autoridades que acudieron para iniciar la búsqueda, logrando ubicarla en la margen del afluente, lamentablemente ya sin vida. Una noticia bastante triste, de esas que uno no quisiera dar. Vamos a más información. Aquí le presento los acontecimientos más importantes de Chiapas que están plasmados en la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder de esta mañana, donde el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
está resaltando la lucha que también se hace contra enfermedades como el dengue. Desde el Congreso del Estado se está informando que se han perdido más de 4,000 empleos a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Hay buenas noticias, se espera que a finales de este 2020 exista ya una vacuna que pueda atender con mayor prontitud el tema del coronavirus. Allá en Villaflores se están instalando luminarias LED en varios de la ciudad. En los panteones de la capital chiapaneca ha crecido en un 300% el tema de las inhumaciones, esto en el punto más álgido de contagios por coronavirus. En la contraportada también tenemos información importante que hace referencia a las actividades deportivas que involucra cafetaleros, a la liga de balompié, el tema de patinaje y la nota roja a través del reporte 4 con esta balacera que se desató en Tuxtla Gutiérrez, que dejó como saldo una persona muerta de 9 balazos y otra más herida, además de este proceso de sanitización, usted sabe, como una medida preventiva por el asunto del coronavirus. Bien, hay una información importante de la escritora Carla Barajas y de la conocidísima actriz Silvia Pinal, esto en la sección de Cultura y Espectáculos. La escritora Carla Gabriela Barajas Ramos dio a conocer una noticia a través de su perfil de Facebook, donde compartió que obtuvo el segundo lugar en el tercer concurso abierto de minificción IER UNAM con su texto titulado Cállense. La deliberación del jurado, integrado por Yolanda Feria, Beatriz Graf, Estrella Burgos y Jorge Brash, se dio a conocer el 19 de julio del 2020, resultando ganadores también Israel Gutiérrez Nava por su texto Sistema Operativo con el primer lugar y Alfonso Pedraza por Tiempos de Desnudez con el tercero. Horas más tarde, Juan Manuel Valero Charruel compartió el texto con el que la chiapaneca fue galardonada, que dice así: Desde que inició la cuarentena percibo los gritos de los niños mientras hago mi desayuno, cuando escribo a la hora del home office y no logro concentrarme. Y no sé cómo mantener mi productividad si esas voces siempre están en mi mente. El otro día realizaba una lectura desde mi residencia. Sus alaridos, sus carcajadas ascendían. Les chillé, cállense. Las demás presentadoras me miraron con horror. Disimulé y alegué que mis hijos peleaban con palos y se podían lesionar. Y al fin y al cabo, nadie imagina que vivo sola y no tengo descendencia. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. A Silvia Pinal no le gustaría trabajar con otra empresa que no fuera Televisa. Después de que su hijo Luis Enrique Guzmán contó ventaneando que la televisora le había retirado la exclusividad a la actriz, Silvia explica que ella no ve de esa forma y espera que las cosas se arreglen en beneficio de ambas partes. Si quieren que se vaya la exclusividad o que yo ya no trabaje con ellos, ya será decisión de ellos. Hay muchas empresas, pero espero no sea otra que no sea Televisa, dijo Pinal. Yo no siento que me hayan quitado la exclusividad, creo que se detuvo un poco, no me han cortado nada, yo sigo recibiendo mi dinero que me tienen que pagar, pero bueno, en fin, si va a pasar, que pase, señaló la actriz. Pinal, quien por más de 20 años estuvo a la cabeza del programa Mujer, Casos de la Vida Real, detalló que el problema es que no ha recibido los pagos completos. Después de unas cosas que me tenían que pagar, me di cuenta que faltaba dinero, pero bueno, yo no soy un agente de batallas, mucho menos con una empresa con la cual llevo 27 años o mucho más trabajando, destacó. La primera actriz confesó que se siente extraña por lo que implica un movimiento como este, pero tiene confianza en que la empresa, incluso adelantó que está trabajando en un próximo proyecto con la televisora. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Bien, el jugador de fútbol chiapaneco Richard Ruiz, que ha destacado en varios equipos del balompié mexicano, ahora se anuncia estará en Oaxaca. Vamos a la sección de deportes. Con el propósito de formar educadores acuáticos respetuosos y conscientes de la naturaleza de los infantes en el mundo, la Asociación de Motricidad Acuática Bebés Anfibios AC, que encabeza el maestro Luis Aguilar García, celebrará certificación internacional iniciando con los primeros 5 módulos del 25 al 27 de julio a través de Zoom. El capacitador internacional y fundador de la Asociación de Motricidad Acuática de Bebés Anfibios detalló que el primer bloque corresponderá a tronco común, contando con la participación de especialistas internacionales como la maestra Cecilia Marina Cavalier de Argentina, Pilar de Miguel Plaza de España, Juan Manuel Benavides de Colombia, Juan José Iglesias de México y el propio Luis Aguilar.
El primer bloque tendrá una duración de 40 horas, abordando contenidos como materialismo dialéctico, naturaleza de los niños, formación de la estructura motriz, motricidad y clasificación, deporte acuático y dominio básico del medio acuático. En total, la certificación será de 5 bloques, comenzando en este mes de julio y terminando los últimos días de noviembre. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. A la expectativa de la reapertura oficial del Parque Deportivo Cañahueca y de conocer cifras reales sobre la disminución de la epidemia del COVID-19, el Club de Patinaje Chicaras está a la expectativa de poder romper el confinamiento próximamente y volver a rodar en exteriores, claro está, bajo estrictas medidas para evitar contagios en sus atletas. En entrevista para Cuarto Poder, la entrenadora y líder del club tuxtleco, Adanael Figueroa Pérez, detalló que han mantenido comunicación con la administración del Parque Deportivo de la capital chiapaneca y el plan para volver contempla, de inicio, conocer el desarrollo de la pandemia y después planificar las prácticas en los horarios de menor afluencia de público a las instalaciones. Una posibilidad sería la de entrenar entre 11 de la mañana y 2 de la tarde para evitar las aglomeraciones y disminuir el mínimo los riesgos de contagio, los cuales hasta ahora han evitado trabajando a distancia mediante ejercicio funcional, bicicleta estática o bien ingeniándoselas para imitar los deslizamientos y posturas del patinaje sobre ruedas. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. A sus 34 años de edad, el futbolista chiapaneco Richard Ruiz Toledo dará un importante giro a su carrera dentro de las canchas tras enrolarse en las filas del Club Chapulinero de Oaxaca, que jugará en la naciente Liga del Balompié Mexicano. Tras militar durante 10 años en clubes de gran prestigio como la Máquina del Cruz Azul, Xolos de Tijuana, Veracruz y Diablos del Toluca, el lateral derecho ahora se apunta como una de las grandes contrataciones para el nuevo campeonato alterno que rivalizará con la Liga MX, el cual tiene como presidente al exjugador de Chivas, Carlos Salcido. Richard inició su carrera en clubes como Jaguares de Jiquipilas, Maiceros de Villaflores y Fuerzas Básicas de Jaguares de Chiapas, pero sus mayores opciones surgieron tras jugar con Petroleros de Salamanca y de ahí llegar para la temporada 2009 a la escuadra de Xolos de Tijuana, con la que ascendió al máximo circuito y donde debutó en la Liga MX en el Apertura 2011, además de consagrarse campeón del fútbol mexicano. En 2015, el chiapaneco tuvo su traspaso más importante al llegar a las filas del Cruz Azul y luego pasó a Veracruz, cerrando su carrera en Liga MX con el Toluca, donde a últimos tiempos había visto reducida su participación. Ante la nueva configuración del fútbol mexicano, el chiapaneco ahora continuará su carrera en un campeonato que promete dar mucho de qué hablar, con proyectos como el de Chapulineros, que han abierto la chequera para seducir a futbolistas de la Liga MX. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Ante el éxito obtenido, la Dirección General del Campeonato IRDAVIS de Sim Racing anunció que alargarán la actual temporada a una segunda ronda de 5 nuevas carreras. El certamen, que tenía prevista su última fecha para este jueves 23 de julio, no terminará ahí, pues la segunda vuelta comenzará de forma inmediata el jueves 30 de julio con la sexta carrera de la plataforma iRacing, correspondiente a la segunda vuelta, la cual presentará además algunas novedades en los criterios de puntuación para los participantes. Al respecto, se dio a conocer en sus redes sociales que los pilotos podrán desafiar nuevos escenarios virtuales y de mayor nivel técnico, pues en la segunda vuelta se incorporan las pistas de Texas Motor Speedway, Pocono Raceway, Phoenix International Raceway, Daytona International Speedway y Spa-Francorchamps. Por otra parte, el circuito WeatherTech Raceway de Laguna Seca será el escenario donde los pilotos del serial de simuladores iRabbits disputarán este jueves 23 de julio la quinta fecha del campeonato de iRacing prevista para las 8 de la noche. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Antes de despedirnos, le cuento rápidamente cómo va a estar la situación climatológica del estado de Chiapas, de acuerdo con el procedimiento de alerta estatal por lluvias. 3 colores, mire, la amplia onda tropical posible número 20 y a la cual se le asocia una zona de disturbio tropical poco organizado que para este día alcanzará la porción central del Golfo de México, pues estaría impactando en el oriente de Chiapas y Tabasco por la tarde de este día, ocasionando lluvias y tormentas vespertinas a nocturnas. Tome sus precauciones para que la lluvia no lo vaya a agarrar sorprendido. Con eso nosotros llegamos a la conclusión
de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo como siempre la amabilidad de su atención. Recuerden, punto de las 2 de la tarde tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Alejandro Moguel, gracias, buenos días. Adolfo, muy buenos días a todos, cuídense mucho. Nos vamos siempre con temas preventivos. En estos momentos el semáforo de riesgo epidemiológico está en naranja, de ajustes y preparación, lo cual indica que los chiapanecos aún estamos en alerta. Además de las actividades económicas esenciales, se permite que las empresas de las actividades económicas no esenciales, como restaurantes, hoteles o pequeñas empresas, trabajen al 50% de su capacidad. Lugares abiertos como plazas y parques funcionarán a un 50% de su capacidad y los espacios públicos cerrados como centros comerciales, cines o iglesias funcionarán al 25% de su capacidad, pero siempre con las medidas de higiene necesarias. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de Chiapas.